ya estamos en tiempo de tertulia y hoy me acompaña, mi compañera, Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu. Estupendamente. ¿Qué tal todo? Día lluvioso, vaya semana intensa, y vaya semana, ¿no? Madre mía. Ha habido prácticamente de todo. Como todas las semanas. Sí. Ciclo electoral no podía faltar. Ya estamos en plenas elecciones, en plena campaña electoral, con un calendario además bastante ajustado. Primero Aragón, luego Castilla y León. Creo que va a ser las elecciones en Castilla y León, 15 de marzo. 15 de marzo. 15M. Y el 15M y luego Andalucía. O sea que, y quién sabe si hay o no, o habrá elecciones generales. Nos acompaña también Óscar Rivas. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y seguramente que tengamos una tertulia apasionante. Y como dices, aquí no nos aburrimos nunca. Nunca. Y Marcos Ondarra, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Pues encantado, como siempre, compañeros. Un auténtico placer. Señores, vamos a empezar por el escenario internacional, que está ciertamente, pues intenso, por decirlo de forma suave. Y me gustaría empezar por todo lo que está aconteciendo en Irán, porque la semana pasada pudimos abordar en profundidad el cambio que se está produciendo en Venezuela, un cambio esperanzador. Mañana lo abordaremos también en profundidad en tiempo de tertulia y también en el informativo. Pero es que lo que está pasando en Irán también me parece muy relevante. Es cierto que durante algunos días los medios de comunicación pues hicieron caso omiso a lo que estaba pasando allí, porque son muchas las revueltas populares que se han producido en contra del régimen de los ayatolás, pero es que esta es diferente. Esto va más allá de una mera revuelta, de una mera protesta por una cuestión puntual. Todo apunta a que se trata de una revolución masiva con el fin de acabar con el régimen tiránico de los ayatolás. Todo comenzó el pasado 28 de diciembre como consecuencia de la profunda, gravísima crisis económica que se sufre en Irán desde hace ya muchos meses, con la inflación absolutamente disparada por encima del 70%, con cortes de luz, con cortes de agua, la gente sin poder tener ni siquiera dinero para poder comer. Todo comienza con una huelga de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán, que se va extendiendo y en muy pocos días, se convierte en una revuelta social, donde todo el mundo, mujeres, hombres, jóvenes, salen a la calle para protestar. Pero para protestar no para pedir pan y agua, que también, sino, y esta es la clave, esto es lo relevante, para pedir la muerte, la caída del líder supremo de Jamenei, del régimen de los ayatolás, e incluso el regreso del Shah, el regreso del monarca que fue derribado en esa revolución islamista del año 79. Y la reacción del régimen ha sido absolutamente terrorífica. Están directamente masacrando a la gente en las calles. Miles y miles de muertos, desconocemos de momento las cifras, porque hay un gran apagón informativo. El régimen ha cortado internet y no sabemos realmente lo que está pasando allí. Únicamente nos llegan, información a cuentagotas, pero todo apunta a que se está produciendo una auténtica masacre. Marcos. No, en efecto, estamos ante una rebelión, incluso una revolución, si lo quieres, que no tiene precedentes en los tiempos recientes en Irán. Habrá muchas teorías al respecto sobre si es una rebelión esporádica o está de algún modo inducida, pero a mí me da absolutamente igual. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, hablando y apelando ya a Occidente, para liberar de una vez por todas a los iraníes, del mismo modo que hemos aprovechado para liberar de la tiranía a los venezolanos recientemente. Hay un argumento muy perverso que se utiliza mucho, sin embargo, que por parte de determinada izquierda y de determinada derecha, para mi sorpresa, que es el que apela a la soberanía de las naciones para no interceder en estos casos, ¿no? Lo vivimos con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Es que fue la propia Marine Le Pen, entre otras, la que criticó la intervención en Venezuela porque totalmente, decía que suponía una violación de la soberanía de Venezuela. La soberanía de Venezuela la violó en primera instancia Nicolás Maduro, porque la soberanía pertenece al pueblo. En eso estaremos todos de acuerdo. Y en el momento, no todos. Claro. Me refiero, la extrema izquierda, desde luego, no. No, y parte de la derecha. Y ahora parte de la derecha parece que tampoco. La soberanía radica y reside en el pueblo. Y el pueblo, tanto venezolano como iraní, ha hablado muy claro. Para mí, en este caso, cuando hablamos de liberarnos de una tiranía y más de un régimen teocrático, el régimen teocrático de los ayatolás, que tortura, secuestra, asesina mujeres, yo creo que el fin está en este caso justificado, ¿no? Que sería derrocarlo. Por tanto, yo creo que esta revuelta supone una apelación a Occidente que
ha despertado, por fin. Como bien decías, durante los primeros días había un apagón informativo bastante curioso en torno a este tema, pero parece que ya ha despertado. Yo, si me vais a permitir, por extrapolarlo un poco a la política nacional, veía el otro día una intervención, porque una de las frases más insignes, más célebres de Pablo Iglesias Turrión, es aquella que dice, y básicamente que resume toda su política y toda su manera de pensar, es aquella que dice que hay que cabalgar contradicciones. Esta frase se pronuncia en un contexto en el que está hablando precisamente el gobierno iraní. Está hablando precisamente el gobierno iraní cuando le preguntan por su participación en Hispan TV, ¿no? Aquella televisión de habla hispana, pero que estaba financiada en última instancia por el gobierno iraní. Y claro, él decía, no, es que muchas veces me increpáis, me recrimináis, que yo, pues eso, que yo tenga un programa en Hispan TV y que ahí las mujeres vayan veladas y más. Pues que bueno, hay que cabalgar contradicciones. A mí me financian y esto sirve para expandir el mensaje de la izquierda. Pues la izquierda tiene un poco esa esquizofrenia para con el gobierno israelí. Hay por una parte una afinidad ideológica evidente, ¿no? Pues podemos hablar aquí del discurso antiimperialista contra Estados Unidos, de la cristianofobia, del odio a Israel, y luego también hay una cuestión puramente económica, que también hay razones ideológicas y hay razones mundanas por las cuales la izquierda nacional está teniendo tantos problemas a la hora de alinearse con quienes están defendiendo ahora mismo la libertad y de denunciar el régimen de los ayatolás, que en teoría debería estar tan fuera de sus márgenes ideológicos. Maite y Óscar. Sí, lo que comentaba Marco, se añade el hecho de que precisamente esta semana en el Congreso han impedido Podemos y Sumar la declaración institucional que promovía el PP, exigiendo además que se eliminara justo del texto el apoyo explícito a las mujeres iraníes, que era lo que recogía esa declaración institucional, que no pudo salir adelante porque se necesita que todos los grupos la apoyen, y justo Podemos y Sumar fueron los que impidieron que fuera aprobada. Es verdad que ha habido apagón informativo, yo era bastante escéptica porque es cierto que este tipo de revoluciones al final acaban en una masacre. Es muy difícil un régimen de este tipo poder derrocarlo desde dentro, internamente, cuando no tienes armas, cuando no hay ejército, cuando es la población civil, simplemente con protestas. Hemos visto a las mujeres, bueno, pues con todo tipo de gestos. Pero es cierto que según van avanzando los meses, estamos hablando de que se va a cometer al final un genocidio, ¿no? Contra la propia población. Y eso es lo que entiendo, la comunidad internacional tiene que valorar en algún momento para efectivamente llevar a cabo una intervención. No sabemos de qué tipo, es verdad que luego la historia nos demuestra que en muchos casos este tipo de intervenciones no suelen al final salir bien, ¿no? Porque instaurar la democracia desde fuera es algo muy complejo, sobre todo cuando todas las estructuras, incluso en muchos países la propia sociedad no está preparada. No es el caso de la iraní, que en su momento no hubo democracia, evidentemente, pero sí tenía, bueno, cierta cercanía, ¿no?, a la cultura occidental. Era una autocracia monárquica bajo el Shah, pero que estuvo gobernando durante décadas. Era un país... Pero bueno, dentro de una autocracia tenía un régimen de derechos y libertades, infinitamente mejor que el que disfrutan ahora. Solo hay que ver las imágenes del Irán de los años 60 y los años 70, donde se ven mujeres en la playa, en bikini, mujeres maquilladas, mujeres por la calle con minifalda. Es decir, era un país totalmente occidentalizado, donde había igualdad de derechos de hombres y mujeres, donde las mujeres podían estudiar, donde las mujeres podían trabajar. Hoy, sin embargo, están sometidas absolutamente al régimen de los ayatolás. Una mujer no puede hacer nada sin la autorización de un hombre, ya sea el padre, el hermano, el abuelo o el marido. Yo por eso ese detalle que comentas tú sí que me hace ver que hay posibilidades de que en este caso una incursión exterior pudiera tener efecto, porque ya han vivido ellos mayor libertad. Es decir, normalmente yo creo que la pega, sobre todo, de traer libertades e intentar de alguna manera siempre desde Occidente importar o exportar más bien nuestros valores, es la dificultad de que no impregnan en una sociedad donde a lo mejor pues no hay el suficiente nivel de alfabetización, de conocimiento, etcétera. Pero en este caso del de Irán sí que ellos recuerdan, han tenido otro tipo de régimen que evidentemente no era una democracia, pero que sí les permitía cierto movimiento, ¿no? No esta asfixia en la que están sometidas, sobre todo yo creo que las mujeres, y eso a mí sí que me hace ver que, bueno, veremos si Estados Unidos al final toma la decisión de hacer algo o no, pero que con todo lo que estamos viendo, incluido también Internet, que pudiera avanzar, no sé si hasta el punto de acabar derrocando al régimen. Óscar, ¿tú qué opinas? Sobre todo porque estoy muy de acuerdo en lo que estáis comentando. Yo creo que se abre una oportunidad histórica que creo que han visto muy bien tanto Estados Unidos como Israel, como curiosamente Ucrania. Ha salido Zelensky a decir que es el momento de los cambios, que los cambios son posibles, y esta revuelta masiva por parte de la población son
insisto, llevan días manifestándose en la calle a pesar de que los están ametrallando, los asesinan en la calle, hay miles y miles de muertos, han entrado incluso en hospitales, han asaltado hospitales para rematar a los heridos. Es decir, una auténtica aberración. Y sin embargo la gente sigue saliendo, pero, como digo, importante, Estados Unidos parece que está dispuesto a intervenir, aunque sea de forma quirúrgica. Israel también, y Zelensky también está haciendo un llamamiento a la comunidad internacional. Bueno, lo que empezó siendo una crisis económica se ha convertido en una crisis de legitimidad, ¿no? Es decir, tú estabas hablando de la inhumanidad del régimen, es que hemos sabido en estos días que el régimen pide a las familias de los asesinados $6.000 por recuperar el cadáver y 1.500 por la bala que le ha asesinado. Es tremendo. Este es el régimen, es decir, no era una bicoca tampoco, hay que decirlo, el régimen del Shah de Persia. No, por es decir, eso. aquello no cayó por nada. De hecho, muchos de aquellos que están revelando hoy fueron aquellos que se manifestaron en contra del Shah de Persia, que tuvo que estar un año antes de que llegara Khomeini y ya estaba exiliado, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente llevó a unos niveles que no se conocían en la región de modernización, de derechos de la mujer, pero también había una corrupción sistémica, había una extranjerización de las costumbres, eso molestaba mucho a las clases medias y a los estudiantes también, y eso llevó a una revolución. ¿Pero qué ocurre? Que esa corrupción contra la que se manifestaron se ha agrandado. Es decir, estaba la SAVAK también, que eran los servicios de inteligencia y de seguridad, que eran muy temibles. La revista Time consideraba que era el organismo más temible de aquellos tiempos, pero ¿qué ocurre? Que el régimen que ha sucedido a aquel es muchísimo peor. Las mujeres viven en una situación de edad media, como decía Manuel, están en una situación de objeto más que de persona. Y lo que digo, lo que empezó siendo como una crisis económica por el exceso de inflación se ha convertido en una crisis de legitimidad, que va mucho más lejos de otras manifestaciones que han tenido en los últimos años, porque las han tenido. En 2009 hubo una muy fuerte por la cuestión de fraude electoral, en 2022 también por el tema del yihad, pero nunca como ahora. Y cuando escuchas a los iraníes, ellos te dicen o ahora o nunca. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? Pues yo escucho a mi querido amigo Alejo Vidal Cuadras y dice, es que esto tiene que ser el Consejo de Resistencia Nacional, que son los que han ejercido como una especie de parlamento fuera de Irán, ¿no? Cuando le pregunta sobre Pahlavi, que es el hijo del Shah de Persia, dice, no es nadie, pero sin embargo ha adquirido muchísima fuerza. Sí. Ahora bien, como tú bien decías, Maite, esto no cae como creen que va a caer fácilmente. ¿No? ¿Por qué? Porque para que caiga el régimen, primero tiene que haber, aparte de una fuerte presión, y ya veremos si ataca Estados Unidos, tiene que haber un colapso en las propias instituciones. Y lo que está demostrando, evidentemente no tenemos mucha información porque hay un colapso informativo también, es que se están demostrando muy firmes las instituciones nucleares, ¿no? Y esa guardia revolucionaria que la gente debe saber que financia el terrorismo, es decir, porque igual a nivel internacional. Sí. Jamás Hezbollah, los drones de Ucrania, los hutíes en Yemen, los producen en Irán y es la Guardia Revolucionaria lo que lo lleva. De hecho, hay una empresa en Rusia que es de la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, estamos hablando de un régimen... Estaban en Venezuela también. Sí, en Venezuela por supuesto, tenían intereses también. Es decir, están con el crimen. Con lo cual, es decir, estamos hablando de un régimen que está en una situación de debilidad dentro de su fortaleza que hasta ahora no se había conocido. Y eso creo que Estados Unidos lo debe aprovechar. Es decir, ahora Trump está muy fuerte después de lo de Venezuela, pero hay que decir también que las encuestas en Estados Unidos no son tan claras, ¿no? Si bien en el caso de Maduro el 85% de los republicanos eran favorables a esa intervención, en el caso de Irán solo el 53% de los republicanos y, por supuesto, la absoluta oposición de los demócratas. Es que además, simplemente un apunto, lo que estabas comentando de Trump es que llegó a la Casa Blanca, entre otras cosas, promoviendo lo que es el recogimiento, ¿no?, de Estados Unidos, es decir, cerrar las guerras, la paz. Aislamiento, sí. Efectivamente, diciendo somos nosotros y no nos importa lo que ocurre en el exterior, y ahora vemos que, sin embargo, está haciendo todo lo contrario. O sea, es una peculiaridad, de ahí yo creo que lo que está ocurriendo en las encuestas, porque justo hace lo distinto a lo que estuvo prometiendo en campaña. Sí, lo que pasa es que yo creo que una cosa sí han aprendido. Dentro del ámbito republicano hay como dos posturas muy claras, ¿no? Una es puramente aislacionista, nosotros nos encargamos de nuestra seguridad y allá que se apañe el mundo, y otra que es más, vale, la seguridad nacional también depende de la estabilidad internacional y por lo tanto es conveniente intervenir. Pero la clave es cómo se interviene. Y yo aquí sí veo un cambio sustancial con respecto a las intervenciones demócratas con despliegue de tropas sobre el
terreno. El fracaso en Irak, el fracaso en Afganistán. Además, intentando implantar en países que no tienen ningún tipo de cultura democrática regímenes o sistemas políticos democráticos. Eso está condenado al fracaso. En Venezuela puede funcionar porque Venezuela fue una democracia asentada, más o menos estable en Hispanoamérica. Pero en países como Irán, como Afganistán, como Irak, donde no existe la democracia y culturalmente es imposible, no tiene ningún sentido. Y luego, el tema de la intervención. Estados Unidos ha intervenido, sí, en el caso de Venezuela, de forma quirúrgica. Claro. Y lo mismo parece que puede suceder en Irán. Pero hay un problema, y ahí es la clave. Estoy de acuerdo contigo, Óscar, y es el debate que está a nivel interno dentro de la cúpula de la administración Trump. Para hacer caer al régimen de los ayatolás se necesita algo más que un simple ataque. Se necesita una acción de guerra bastante más consistente. No con el despliegue de tropas, pero sí con bombardeos más continuados. Estamos ya, digamos que hablando de guerra. Estamos en un contexto diferente. No sé tú qué opinas, Marcos. No, de todos modos, pocos imaginaban una operación tan quirúrgica, tan precisa y en definitiva tan exitosa. Como la que tuvo en Venezuela. Yo cuando hablaba con venezolanos y teniendo en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro era una macroestructura que involucraba al ejército, que involucraba a muchos altos cargos y demás, nadie imaginaba una operación tan precisa con respecto a Venezuela. Del mismo modo que no la podemos imaginar con Irán, pero puede que se dé. Lo digo porque estamos dando por descontado que son situaciones no homologables, pero cuando yo hablaba con gente venezolana, muy poca gente imaginaba una intervención de Estados Unidos sin que eso supusiera la guerra o la represión contra el pueblo venezolano. Pero porque hubo la traición de Delcy Rodríguez, yo creo. Bueno, y porque había agentes infiltrados en el entorno más cercano a Nicolás Maduro. No nos engañemos. Y desde hace mucho tiempo, además. Fijaos, me gustaría introducir un elemento porque, ¿cuál ha sido la reacción de la izquierda? Especialmente de la izquierda más radical en España. Pues no ha sido para condenar la teocracia, como bien comentabas tú, Marcos, por parte de Podemos, por parte de Sumar. No, para nada. Más bien han aprovechado la coyunda para volver a atacar a Estados Unidos, al imperialismo yanqui, desde luego a su presidente y máximo líder, Donald Trump. Por ejemplo, declaraciones de esta misma semana de Irene Montero sobre el asunto Irán. Estaríamos engañando a la gente si no le decimos la verdad de las cosas, que es que si en estos momentos en sus televisiones están escuchando hablar incesantemente de Irán y no están escuchando hablar, por ejemplo, de los presos políticos que hay en Reino Unido en huelga de hambre y que Reino Unido está dejando morir y que están encarcelados acusados de terrorismo simplemente por defender al pueblo palestino, o que en Estados Unidos se acaba de asesinar a una mujer a bocajarro dentro de su coche, una madre de familia, por defender a sus vecinos de una redada de migrantes para que no se lleven a sus vecinos y sus vecinas ilegalmente, es porque Irán es uno de los principales países que envía petróleo a China y porque Trump está intentando imponer el terror en el mundo para controlar la energía, para controlar las rutas comerciales, para controlar los lugares geoestratégicamente relevantes en términos militares, en términos comerciales, en términos geoestratégicos. Le preguntan sobre Irán. Un país en donde el pueblo se está levantando contra una teocracia asesina, criminal, que tiene esclavizadas a las mujeres y que está machacando a su pueblo, y te sale con Donald Trump y con Reino Unido y que lo malísimo que es el imperio yanqui, Óscar. Bueno, es que decías tú, creo, en la editorial esta mañana que no tienen perdón y no tienen vergüenza. Pero es que, sobre todo, no saben de lo que habla. No pueden defender esas contradicciones con las que llevan cabalgando demasiado tiempo, ¿no? Porque sí, es cierto que el partido al que pertenece Podemos ha sido financiado por Irán, pero es cierto también que ellos han enriquecido con su pasta, es decir, porque es así. Entonces, la ideología está muy bien, pero la pasta está aún mejor, ¿no? Y sus palabras le delatan absolutamente. A ver, Trump, yo es normal que Trump no les guste porque las políticas que está haciendo Trump son absolutamente contrarias a lo que ellos defienden. Y el posicionamiento que Trump está implantando en el mundo está cambiando el orden que ellos estaban estableciendo. Tú decías, Maite, que Trump también está entrando en contradicción con su promesa. Yo creo que no. Es decir, él lo que prometió a sus votantes es hacer de América otra vez grande. Cuando entra en Venezuela, lo que está haciendo Trump es decir a los americanos, oye, mira, es que a partir de ahora, a partir de la caída de Maduro, van a entrar
miles y miles de barriles de petróleo. Todos hubiéramos querido que él hablara de la libertad, de los derechos humanos, pero él se dirige a su público. Cuando habla de Groenlandia, él se dirige a su público, y cuando habla de Irán, él se va a dirigir también a su público. Y esto, si entra, lo veremos, sí, le importarán los derechos humanos, pero le importará también esto, ¿no? Con lo cual la izquierda está totalmente desarmada porque Trump está llevando al mundo a unos límites que jamás pensaron, quizás sí, se lo temían, pero al final se está traduciendo en hechos. Bueno, para abordar esta cuestión, qué mejor que hablar precisamente con los principales afectados por todo lo que está pasando en Irán, que no solo es el pueblo iraní, sino también los refugiados, los activistas que han tenido que salir del país debido a la persecución que sufre el pueblo a manos del régimen de los ayatolás. Contamos con Nilufar Saberi, que es activista de derechos humanos iraní. ¿Qué tal, Nilufar? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, un auténtico placer. Gracias por darnos voz. Un auténtico placer contar contigo. Lo primero que me gustaría saber, Nilufar, es, si nos puedes dar un poco balance de situación, porque desde luego la información sigue llegando a cuentagotas, sigue habiendo un apagón estricto en Irán, pero se habla de miles y miles de muertos y detenidos en las calles de Irán. Sí, lo primero que quiero pedir, sobre todo a los medios de comunicación y, cómo no, la audiencia también, es que toda noticia que parta de nuestros verdugos, de la teocracia islamista gobernante en Irán, gobierno ilegítimo y criminal, es absolutamente infiable. Nos fiamos de lo que nos cuentan los iraníes que están dentro de esta cárcel tan grande, que tenemos cámaras hasta en la sopa, estamos vigiladas y vigilados en todos nuestros movimientos. Y ellas nos cuentan que esta vez la Inquisición islamista se ha superado a sí misma, que ya es decir, en la represión brutal que ha tenido lugar en Irán a puerta cerrada y, como siempre, solas y solos, sin el apoyo de la comunidad internacional. Se habla de más de 12.000 asesinadas y asesinados a tiro limpio desde los altos de los edificios, desde helicópteros, de rematar a los heridos en los hospitales, en las camas de los hospitales, de llevárselo, de desaparecidos, de una cantidad indeterminada de detenidos a los que no tienen manera de cobijar y les tienen cual ganado uno encima de otro, que no pueden alimentar ni dar de beber. Es una situación de emergencia, es una crisis humanitaria lo que está pasando en Irán. No es una guerra entre dos países, no es una guerra civil, es una población aproximada de 90 millones encerrada en un gran campo de concentración que está siendo masacrada en el siglo XXI por unos cavernícolas que quieren establecer el gobierno de Allah, Dios en árabe, sobre la tierra. Llevan el régimen de los ayatolás casi 50 años en pie, sometiendo a la población iraní a una dictadura, una teocracia asesina, criminal, liberticida, donde, como bien comentas, Nilufar, la población está sometida a las directrices religiosas, radicales, de un grupo de clérigos chiitas. Pero el pueblo, es cierto que se han producido muchas revueltas durante estos 50 años. Entiendo, corrígeme si me equivoco, cerca de 20 revueltas populares de mayor o menor relevancia, pero esta en concreto da la sensación de que marca un punto de inflexión. Estamos ante una especie de revolución porque el pueblo entero ha salido a las calles a protestar, ya no para pedir pan y agua, porque la crisis económica es profunda, sino para exigir un cambio de régimen, un cambio de sistema político, de cambio político, incluso reclamando el regreso del Shah. ¿Hay esperanza, Nilufar? Absolutamente cierto. En la revolución iraní 2026, que así es su nombre y apellido, al igual que en 2022 Mujer, Vida, Libertad era el nombre de la revolución feminista, en esta ocasión es la revolución para el derrocamiento. No hay otro reclamo, no hay negociación, no hay reclamos aparte del derrocamiento del gobierno islamista en Irán y recuperar nuestra tierra de los saqueos y de los abusos y violencias que ha sido víctima.
¿Cómo debería reaccionar la comunidad? Claro que hay esperanza. De hecho, fíjate, en Irán nos piden 3 cosas desde Irán cuando consiguen comunicarse. Lo primero de todo es mantener la confianza en la victoria, porque no hay otra opción. O se mueren de hambre, de sed, de miseria, de falta de atención médica, de cosas que antes se moría en la Edad Media y se está muriendo ahora en Irán la gente, o salen a la calle a recibir un tiro y acabar antes con su agonía. Lo segundo que nos piden es que seamos la voz de su sufrimiento, de su lucha, de su determinación y valentía, para que el mundo entero diga que es que no sabíamos qué estaba pasando, que no mire para otro lado. Y la tercera cosa, y en estos momentos críticos de crisis humanitaria, la más decisiva, es que necesitamos sí o sí una intervención internacional de todos los países del mundo de rescate hacia el pueblo iraní. Primero, poner a salvo la vida de las personas. Y como lo que comentabas de Reza Pahlavi, en esta ocasión tenemos una cara visible para que guíe la transición en Irán. En las anteriores no existía. En esta ocasión, hasta yo, republicana, lo reconozco, acepto que el señor Reza Pahlavi sea el que dé la cara para el combate que estamos librando contra nuestra peor y más sanguinaria enemiga, la teocracia islamista. La idea es que una vez liberándonos de estos bárbaros, de esos criminales, se forme un gobierno de transición con el señor Pahlavi en cabeza. Después, celebrarse unas elecciones libres con observadores internacionales, para que el pueblo iraní lo primerito elija el sistema de gobierno. El que el señor Pahlavi sea la cara visible, eso no es sinónimo de la vuelta de la monarquía absoluta que tuvo su padre o su abuelo. Esto es lo que reclama el pueblo iraní. Y siento mucho si nuestro reclamo no concuerda con todas las ideologías políticas. Esto que comentas es muy importante porque efectivamente es fundamental, porque el régimen va a ser muy difícil que caiga, aunque es cierto que está registrando un momento de gran debilidad interna, debido a la división interna, debido a la falta de un sucesor claro para Khamenei, el líder supremo de Irán, que está al frente del régimen, pero importante, sin intervención internacional, sin intervención por parte de Estados Unidos y otros países, va a ser muy difícil que caiga el régimen. ¿Qué le dirías, para terminar, Niluar, a todos aquellos que, bueno, estamos escuchando a nivel interno el posicionamiento de algunos partidos políticos, especialmente de extrema izquierda, que no hablan de la represión que sufre el pueblo iraní, que tampoco hablan, a pesar de que se declaran ellos mismos feministas, de la esclavitud que sufre la mujer iraní? ¿Qué les dirías a todos esos que además rechazan una intervención militar en Irán, con ataques a lo mejor selectivos por parte de Estados Unidos? Lo que está pasando con el tema de nuestra lucha a nivel internacional, no solamente en España, incluso dentro de la oposición iraní, es absolutamente vergonzoso, porque están anteponiendo su ideología política a las vidas humanas. Lo último que les importa son las vidas humanas, y no hablan del pueblo iraní masacrado, hablan de que si Trump sí, Trump no. Si el mundo se hubiese puesto en pie a nuestro lado, sumándose a nuestra lucha, y no le dieran esa autoridad al señor Trump de ser el dueño del mundo, sino dijeran, bueno, este señor dice que hay que liberar Irán, pero es que el resto también estamos de acuerdo y va a ser una intervención internacional. Lo han convertido en una causa antiimperialista que se olvida de casi 100 millones de personas. Esto es vergonzoso. El jueves pasado tuvo lugar la propuesta de una declaración institucional en apoyo a la lucha de las mujeres iraníes. Pues Sumar y Podemos no firmaron.
Por lo visto la excusa es de que necesita modificaciones. Por segunda vez la Comunidad Europea ha querido, mediante votos de sus parlamentarios, incluir a la Guardia Revolucionaria Islamista como lo que es grupo terrorista islamista. Y de nuevo el gobierno de España lo ha impedido. Ya pasó hace un par de años con el señor Josep Borrell, que lo impidió. Y esta vez ha vuelto a pasar lo mismo. Esto lo han convertido en que yo, según mi ideología, cojo una causa y según mi ideología le doy la espalda. Señoras y señores, que nos estáis dando la espalda al pueblo iraní en nuestra lucha contra una de las fuentes más principales de la creación, mantenimiento, financiación y propagación de la ideología misógina, ideología política, ojo que no es cuestión de fe, es cuestión de política, fundamentalista, totalitaria, islamista, estáis haciendo que en muy poco tiempo el mundo entero lo pague en sus carnes, porque su único objetivo de esta ideología es gobernar, hacer que gobierne Allah sobre la tierra y establecer la ley de la Sharia. Y estamos siendo testigos. Si no queremos ver y oír, pues es otro tema, pero lo podemos ver por donde vivamos en cualquier país, cómo esta ideología está cogiendo fuerza. Y esta ideología, una de sus principales razones de existir es el apartheid por razón de sexo. Por nacer mujer, sobre nosotras pesan otras leyes, todas discriminatorias y violentas, que si naces hombre. Si esto es lo que quieres para tu hija, para tu nieta, adelante. Nilüfar Saberi, activista de derechos humanos iraní, muchísimas gracias, mucha fuerza, mucho ánimo. Desde aquí todo nuestro apoyo al pueblo de Irán. Muchas gracias. ¿Puedo por favor, unas últimas frases? Sí, claro, dime. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho cualquier tipo de apoyo de cualquier ideología que nos venga, pero sobre todo necesitamos acción. Necesitamos que cuando se convoca un acto, una manifestación, la gente salga a la calle a defendernos, que esa solidaridad no sea selectiva según nuestra ideología política. Hoy en Madrid tenemos una manifestación convocada a las 4 en las Cibeles y vamos a ir andando hasta la Plaza de España gritando por nuestra libertad en Irán. Muchísimas gracias. Pues a las 4 de la tarde en Cibeles, en apoyo del pueblo iraní. Muchísimas gracias, Nilüfar. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, señores, tremendo lo que está pasando en Irán. Todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza para el pueblo iraní. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otros asuntos porque, en fin, también los españoles estamos defendiendo y luchando por nuestras libertades en contra del régimen, porque también lo que tenemos aquí es un régimen, ya no es un gobierno, el régimen en el que estamos y que dirige Pedro Sánchez. A continuación, pero antes, un recordatorio: tus padres son personas mayores que viven solos. Vivir solo no significa estar desprotegido. ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo? Despistes, urgencias, no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides. Llama al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. La trinchera de llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena en este programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera, que la podéis encontrar en Spotify. Señores,
Hablemos de financiación autonómica, la que se ha liado con la financiación autonómica a la carta, diseñada específicamente por nuestra querida ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para favorecer a Cataluña. Este nuevo modelo que ha presentado el gobierno, que pretende aprobar, teniendo en contra a todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, incluso Asturias y Castilla-La Mancha se han posicionado en contra, pues se pretende dotar con 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, y ha sido acordado, negociado, diseñado de forma absolutamente bilateral entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, más concretamente entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que por cierto el otro día vimos la foto oficial en Moncloa de los dos, pero que nos hemos enterado esta semana que han tenido más reuniones secretas para negociar un modelo que afecta a todos y que, sin embargo, ha sido acordado de forma bilateral. Maite. Sí, te venía escuchando además en el resumen que la propia Montero recula sobre la ordinalidad o intenta hacerlo. Que vaya explicación esperpéntica la suya. Claro, porque la ordinalidad, que es un principio además que choca frontalmente con lo que se supone que ha defendido siempre la izquierda, que es quien más tiene, más recibe también, o que más aporta, digamos, más repercute también en su propio beneficio, contrario totalmente a la solidaridad. Pero es que además la propia Montero, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, lo hemos publicado también esta semana, justo aprobó un dictamen en la Comisión de Hacienda que decía que la ordinalidad no se podía aplicar en el sistema de financiación porque acababa, entre otras cosas, con la equidad. Es decir, se mostraba ella en contra precisamente de lo que está aplicando. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo está aplicando en exclusiva a Cataluña. Es decir, ya no es el café para todos, ni mucho menos que dice Junts, no, es el café exclusivamente para Cataluña. Es decir, a ellos les aplicamos un modelo en el que cuanto más aporten, más reciben, y el resto es a solidaridad. O sea, que es un modelo a la carta exclusivamente para Oriol Junqueras y para Cataluña. Y con respecto a Junts, a mí me cuesta bastante creer, es verdad que estamos escuchando el discurso contrario a este modelo, pero ya veremos a ver en la votación, porque esto de que Junts rechace más dinero para Cataluña, en un momento además de tensiones internas, donde, bueno, Puigdemont ya estaba siendo bastante antipático incluso entre sus propias filas, veremos a ver si no acaba todavía al final acaba aprobándose. Lo rechaza con la boca pequeña, habla de presentar un texto alternativo en donde se incluiría el famoso concierto. Es que hay que recordarlo, que aquí lo que se ha pactado en realidad es el concierto catalán. Claro. Han llegado a este nuevo modelo en el que se favorece exclusivamente a Cataluña, el principio de ordinalidad, que es justo lo que estás comentando, Maite, es decir, que en el reparto no salgas perjudicado y, por lo tanto, tu financiación per cápita, por así decir, se mantenga en el mismo nivel, de tal forma que de alguna forma se limita la aportación de Cataluña. No solo se limita, se reduce la aportación de Cataluña al conjunto del sistema, pero, como bien estás comentando, es que la clave del asunto es que se ha acordado un concierto. Por lo tanto, esto puede ser la puntilla. Igual lo que finalmente se acuerda es ese concierto que supondría crear un tercer fuero en España. País Vasco, Navarra y Cataluña. Que es inviable completamente. Que es inviable desde el punto de vista financiero y, sobre todo, que se negocia de forma bilateral al margen del resto de comunidades autónomas. Pero comentabas, Oriol Junqueras ha sido preguntado en un medio de comunicación catalán sobre esta cuestión. ¿Qué opina de que todos estén en contra, excepto Cataluña, excepto Esquerra? Su respuesta ha sido esta. Com s'explica que la vicepresidenta no hagi tingut ni tampoc el suport dels seus, si més no dels socialistes, d'Astúries i de Castella-La Manxa, que s'han acabat sumant al bloc del Partit Popular? Perquè el model és tan bo per Catalunya que a tothom li fa molta ràbia. La traducción es, ¿por qué? Le preguntan, ¿por qué está todo el mundo en contra, incluido Castilla-La Mancha y Asturias? Y la respuesta no ha podido ser más clara por parte de Junqueras. Porque el modelo es tan bueno para Cataluña que a todo el mundo le da rabia, Marcos. No, pues ya está. A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? El sistema de financiación es café para Cataluña, País Vasco y en menor medida Navarra, y aguachirle para el resto. Pero eso es así desde el principio de los días, porque te quiero decir que estamos ante la enésima cesión, ante la enésima anécdota,
ante el último episodio de un modelo que es per se, intrínsecamente y a priorísticamente injusto, que es el modelo de financiación autonómica. Entonces nos podemos quedar con el último episodio de cesión, pero realmente lo que deberíamos atacar es el núcleo, es la esencia, que es el modelo de financiación autonómica, que es por sí perverso, injusto y que se ha convertido, porque el vicio está en la esencia, se ha convertido en una moneda de cambio constante para cesiones a los nacionalistas, tanto del País Vasco como de Cataluña. Y esto se ha sido un tiempo a esta parte. Pedro Sánchez es cierto que lo ha sublimado, pero antes que Pedro Sánchez fue Pablo Iglesias quien se dio cuenta de que había que integrar a los nacionalistas periféricos en lo que él llamaba la dirección del Estado, precisamente para conseguir, a través de los parabienes y de las numerosas cesiones, perpetuarse en el poder. Antes que él, antes de Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero ya lo había entendido bastante bien. Pero bueno, es que antes que de José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar, con el Pacto del Majestic, también lo había entendido. Es decir, estamos ante un sistema perverso de financiación autonómica que siempre, y para la pervivencia en el poder, en este caso el bipartidismo, siempre ha necesitado de las consecuentes cesiones a los nacionalistas para la perpetuación en el poder. Entonces, estamos ante el enésimo episodio, este sí muy flagrante, de un sistema que es per se y por esencia injusto. Estamos hablando de la cesión a los intereses de Esquerra, también de Junts, que veremos, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Maite, veremos en qué termina la negociación, porque yo creo que el próximo paso va a ser el concierto. Esta misma semana también hemos visto cómo el gobierno ha cedido nuevas competencias al País Vasco, por exigencia del PNV, porque el PNV, en cuanto se acordó el modelo, se anunció el modelo, el PNV salió en tromba y dijo ¿qué hay de lo mío? Las 5 transferencias que me has prometido. Y automáticamente el gobierno lo ha aprobado, Óscar. Que nosotros somos siempre más mejores que los demás, ¿no? A ver, efectivamente, a ellos se le llena la boca hablando de igualdad, hablando de solidaridad, y lo que han establecido es un modelo profundamente desigualitario, discriminatorio e insolidario. Se les llena la boca hablando de los más vulnerables, pero esto a los que perjudica es a los que menos tienen, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que decía Marcos, ¿no? Es un modelo perverso en sí mismo, es decir, que data de largo, de aquellos polvos vienen estos lodos, esto es indudable, pero lo más importante es que efectivamente esto no es la enésima cesión, como tú bien dices, Marcos, sino que creo que va un poco más allá, ¿no? Es decir, porque quiebra por completo la cohesión entre las autonomías, es decir, debilita como nunca hasta ahora el Estado Nacional. Y sobre todo, creo que por supuesto no está en mente de este personaje que tenemos, que es Pedro Sánchez, porque a él lo que le importa es salvar el culo para seguir ostentando el poder un poquito más, y en este caso salvar los presupuestos, pero nos lleva a un sistema que dista mucho de aquel que empezamos hace 40 años, aunque también tiene su origen en ello, ¿no? Y es un modelo federal o confederal, donde no todos somos iguales, porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde queda la Constitución? Porque yo, si soy castellano o madrileño, tengo menos derechos que un separatista catalán, porque aquí lo que se está premiando es precisamente la deslealtad. Es decir, cuando uno estudia en primero de Derecho un principio jurídico fundamental, dice que lex superior derogat legi inferiori, es decir, la Carta Magna, la Constitución, deroga cualquier ley inferior. Y sin embargo, estamos viendo exactamente lo contrario, cómo a golpe de decretazo está alterando por completo la Constitución que los españoles se dieron hace 40 años. Es decir, ¿quién tiene que velar por esa Constitución? El Tribunal Constitucional, que está en manos de un sanchista confeso como es Conde Pumpido. Es decir, hemos pervertido el régimen por completo y yo no veo ¿a dónde nos puede llevar esto? Porque si quienes tienen que velar por el cumplimiento de la Constitución, es decir, por la igualdad de todos los españoles ante la ley, no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y luego una cosa, Maite, simplemente para introducir, porque estamos hablando de este nuevo modelo de financiación pactado de forma bilateral entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para favorecer a Cataluña, a ella y por lo tanto al PSC, que por cierto se ha convertido en el principal caladero de votos del PSOE tras la pérdida en Andalucía. Y estamos hablando de esto precisamente en un momento en el que hay 3 citas electorales ahí, a la vuelta de la esquina, en Aragón, en Andalucía y en Castilla y León. Por lo tanto, esto también demuestra que a Pedro Sánchez le da exactamente igual lo que pase en las autonomías. Es que simplemente un inciso a lo que comentaba Óscar, es que ni siquiera es un Estado federal, sino una especie de vasallaje, porque no se aplican las mismas condiciones a Madrid, por ejemplo, porque Madrid podría decir, pues soy autosuficiente.
que Ayuso en este caso ni siquiera se ha mostrado partidaria, aunque le podría beneficiar, sino apelando a la solidaridad. En Extremadura ya se la verían de otra manera. Es una especie de vasallaje con respecto a Cataluña, por el que el resto de España trabajaríamos para que Cataluña se beneficie. Y luego en lo que tú comentas, efectivamente yo empiezo a ver ya bastantes paralelismos con la legislatura anterior. Es decir, llegamos a mitad de ciclo. Calculábamos en la legislatura anterior, porque es que se nos olvida, que Pedro Sánchez sería incapaz de conceder los indultos, que ya estaba la legislatura prácticamente liquidada porque no aprobaban nada, porque estaban los socios bastante débiles, la estructura que se había creado, el Frankenstein famoso, que ya no se comenta tanto, estaba muy débil, y entonces empezó a pisar el acelerador y de manera intensa a conceder todo aquello que le habían pedido y que tenía en la cartera, que todavía debía pagar a cambio de el apoyo a la investidura. Y yo creo que vamos a una situación parecida. Es verdad que en este caso, debido a todo lo que tiene encima de la mesa de la corrupción, está más débil el Ejecutivo, pero eso lo hace más peligroso. Es decir, yo estoy viendo cómo pisa de nuevo el acelerador para lograr ese apoyo a los presupuestos, y lo hace con la misma estrategia, además, que comentabas tú, Manuel, que la legislatura pasada. Me dan igual las autonomías. Yo he trufado, de hecho, todas las federaciones de mis propios cargos, de mis propios ministros, de quienes me deben el cargo, para que no haya ningún tipo de rebelión, y además las sacrifico, y independientemente de que haya elecciones ya, porque cómo se presenta Pilar Alegría en plena campaña electoral en Aragón, teniendo que defender con la comunidad limítrofe el cupo catalán, nada menos. Lo mismo le pasa Montero, y María Jesús Montero en Andalucía. Es que tú fíjate cómo ha maltratado a los suyos. Mira Barbón, mira Paje, es decir, no tiene piedad, ni siquiera con los suyos, pero se lo merecen. Hombre, porque tanto, ellos claro. son, esos gregarios, esos vasallos que tú hablabas, Maite, son los que han hecho que el Partido Socialista esté como está, y que Sánchez sea su caudillo. O sea, que se lo tiene muy bien merecido. Y que en lo sucesivo habría que regular de algún modo esto, para evitarlo, digo, esto de presentar a ministros constantemente como candidatos a presidentes autonómicos. Y además en el ejercicio de su cargo. ¿Pero qué cojones es esto, con perdón de la... del vocabulario? O sea, ¿cómo puedes estar tú defendiendo los intereses y con un puesto teóricamente más técnico, ¿no?, más tecnocrático, de todos los españoles, y a la vez presentarte como un candidato del Partido Socialista a las regiones, y que se haya normalizado esto aquí? Totalmente, y en muy poco tiempo, Marcos, porque esto hace 10 años, era 15 años, impensable. era impensable. Tenemos a Pilar Alegría en Aragón, tenemos a Óscar López en Madrid como candidato, que es ministro también. Tenemos a María Jesús Montero, ministra, candidata. Es que, de hecho, ahora entrar en el gabinete, en el Consejo de Ministros, es ya un anticipo de que vas a ser futurible candidato a una región socialista. Y vas a ser futurible candidato Paje, socialista. la prueba va a ser ya la enésima, por si tenemos dudas de que se queja mucho, pero luego no va a los hechos. Sí que dejaba entrever hace unos días la opción de a lo mejor que los diputados de Castilla-La Mancha pudieran votar en contra en el Congreso de este modelo. Pues esa va a ser la prueba de fuego para demostrar hasta qué punto lo que dice Paje... Ya cuántas veces hemos estado hablando de eso. Sí, pero la amnistía... Paje es un filibustero. Sí, completamente. Pero son tus diputados los que están apoyando de esa forma que... La amnistía, digamos que es un tema nacional. Todas las cuestiones que se han ido votando en las que Paje se mostraba contrario son temas nacionales, que no tenía por qué él propiamente afectar solo en exclusiva al territorio. Esto sí afecta en exclusiva a su territorio. O sea, es algo que va al corazón de cada una de las comunidades autónomas, y en el caso de Castilla-La Mancha especialmente, porque sería una de las más perjudicadas. No es autosuficiente, podríamos decir, sino que recibe dinero y recibe ayudas. Con lo cual veremos a ver. Hay muchas veces hay una apelación falaz a los diputados de Paje y demás, porque hay que recordar que los diputados son nacionales. Es decir, que por mucho que se presenten por Castilla-La Mancha... Sí, pero luego te tienes que ir a tu territorio a defenderlo y dar la cara. Fijaos, pero debería rendir cuentas a tus ciudadanos. Claro, exacto. No, eso sí, eso es. Y no lo hacen. Fijaos, hablamos de los candidatos autonómicos. Para mí, la candidata estrella a nivel autonómico es María Jesús Montero, la que se encarga puntualmente de robarnos la mitad de lo que ganamos con el sudor de nuestra frente, al frente del Ministerio de Hacienda, porque en este país España se ha convertido en un auténtico infierno fiscal. Bueno, hablamos de financiación autonómica. Vaya papelones de Montero esta semana para explicar la ordinalidad del sistema. Hace una semana decía que el modelo tendía a la ordinalidad, pero esta semana ha dado una explicación algo diferente. Atentos. Por tanto, es falso que este sistema tenga ordinalidad. No tiene principio de ordinalidad. Se cumple para algunas comunidades autónomas, como expliqué, y concretamente se cumple para Cataluña la ordinalidad. Y así habría que ver cada comunidad autónoma, que no tengo los datos y que por tanto no sé exactamente ni he
interés del Gobierno de España qué posición ocupa cada uno, qué orden ocupa cada uno. O sea, la semana pasada decía, tendía a la ordinalidad, pero bueno, solo se cumple para Cataluña. Y ahora, bueno, parece ser que no. Es que, de verdad, es que lo de la explicación de Montero sobre el modelo y el sistema de ordinalidad es que ni ella misma se ha enterado. Atención, porque la explicación un poquito más detallada es un auténtico esperpento. La ordinalidad que contiene el modelo de financiación que presentamos es la misma que tenía el modelo de financiación que abandonamos. La construcción del modelo en relación con la ordinalidad está hecha con los mismos parámetros. Es donde se contempla la ordinalidad, la no ordinalidad. No tiene principio de ordinalidad. Yo lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es menos legítima la ordinalidad que plantea este modelo que la que planteaba el modelo anterior? Si no hay ordinalidad. Los elementos que puedan tener que ver con la ordinalidad que el modelo, que el sistema plantea, son exactamente los mismos. Por tanto, es falso que este sistema tenga ordinalidad. No tiene principio de ordinalidad. Se cumple para algunas comunidades autónomas, como expliqué. Y concretamente se cumple para Cataluña. Es decir, ¿os habéis enterado? Esto es la explicación en comparecencia pública oficial por parte de la ministra Montero. No es un monólogo, no es un chiste de la comedia, de la noche de la comedia, ni nada de esto. Esto es la explicación oficial. No hay ordinalidad. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que sí había ordinalidad, al menos exclusivamente para Cataluña? No hay ordinalidad. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos, Óscar? Bueno, esto es de aquí al manicomio. A mí me recordaba mucho, hubo un presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que era bastante popular dentro del país, ¿no? Un conservador republicano, y él, las ruedas de prensa eran tremendas, ¿no? Incluso los periodistas se cuestionaban sobre su dominio del idioma. Y después decían que, claro, decían sus asesores, sus analistas, que no, que él hablaba muy bien, solo que evidentemente hacía que no le entendieran porque no le interesaba que no le entendieran. O sea, una pues esto táctica. es exactamente igual. No, pero es que el argumentario es falaz desde el primer momento, porque lo que te está diciendo esta señora también es que, a ver, todas las comunidades autónomas ganan. Porque tú le preguntas a un ciudadano, oye, ¿qué es eso de la ordinalidad? Y os diría que el 90% no tienen idea. Pero ¿cuál ha sido el argumentario grosso modo? No, vamos a ver, todas las comunidades autónomas ganan porque todas van a recibir más, ¿vale? Tú recibías 50, tú un euro ahora más, vas a recibir 70. Más. Pero claro, hay otros que de 70 pasan a 10.000, con lo cual la discriminación, la brecha se hace mayor. Pero eso no importa. Claro, es decir, nos toman como gilipollas. Es que la trampa es que te digo, tú vas a no cobrar, siendo lo que es lo doloroso. Tú vas a recibir a partir de ahora un euro más y tú, Maite, 150.000 más en lo sucesivo. Entonces, pues, todos salimos ganando. Hay una pequeña diferencia, pero ¿no? todos salimos ganando. Claro, es que Ayuso, fijaros lo que decía que van a recibir 4.000 millones más los catalanes, pero es que aparte, como van a dejar de dar 1.500 millones más en concepto del fondo de solidaridad, pues es que estamos hablando de casi 6.000 millones. Pero es la trampa precisamente lo que estás comentando, que han colocado al Partido Popular, que es verdad que además mañana hace frente común, se han rechazado el modelo, pero ¿qué les ha dicho ella? Bueno, pues manteneos en el modelo anterior, es decir, aquellas que no se quieran coger a este modelo. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Porque claro, es verdad que al final es poco dinero en comparación con Cataluña lo que se aumenta, pero sí es un euro más. Entonces estás en la tesitura de tener que renunciar a ese euro, manteniéndote en el modelo anterior o en este trágala que va a beneficiar al final a Cataluña. Entonces yo no sé ahí qué es lo que van a hacer las comunidades del país. Fijaos que, por poner unas cifras encima de la mesa, tal cual. Es decir, 3 datos. Este nuevo modelo pactado con Esquerra, supone 4.700 millones de euros adicionales de financiación a Cataluña. 4.700 millones, ¿eh? Además, Cataluña deja de aportar 1.500 millones al sistema. O sea, 6.000 al final. Sí, claro, total, sí, en total, claro. en números redondos, 6.000 millones de financiación adicional. Y luego, Sánchez da a Cataluña un 182% más que a Extremadura y un 25% más que a Aragón. Por lo tanto, lo que comenta Marcos es tal cual. Es decir, esto es, sí, todos ganan más, o todos reciben un poco, todos reciben más, pero Cataluña recibe muchísimo más que el resto. Entonces, claro, de modo que no te compensa. Para mí la pregunta y la preocupación es, ellos quieren que esto sea irreversible, pero es reversible.
lo van a revertir los partidos de la oposición. Esto es para mí lo crucial. La promesa del PP es que lo cambiaría. Este señor nos está llevando con sus medidas a una situación de caos sin límites. De colapso, es decir, lo que requiere es una alternativa que demuestre esa valentía para revertirlo. Claro. Y yo creo que tanto Vox como el Partido Popular tienen que ponerse de acuerdo. Y el Partido Popular, tú decías, Maite, el mensaje, para mí, tiene que ser muy claro. Igualdad de todos los españoles ante la ley. Y ahora mismo no la hay. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otro de los grandes temas de la semana, en este caso con nombre y apellidos. Julio Iglesias, que bueno, así ha recibido un par de denuncias y se ha montado un revuelo absolutamente monumental. Julio Iglesias por un lado y luego la crisis de la vivienda, que también tiene tela. A continuación. Bueno, qué gran cantante Elton John. Como gran cantante es también Julio Iglesias. Marca España absoluta. El mayor y mejor cantante que ha tenido la historia de este país, que, bueno, pues ahora mismo está directamente en la picota. Y ya no solo en la picota, es que ha sido condenado mediática y políticamente por la izquierda, con lo cual a mí es lo que me parece más grave. Simplemente por poner en antecedentes, se ha producido esta semana una denuncia por parte de 2 extrabajadoras de Julio Iglesias que le acusan de agresiones sexuales en el año, en teoría, presuntamente, tuvieron lugar en el año 2021, tanto en República Dominicana como en Bahamas. En concreto, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta afirman que trabajaron para el artista español en un ambiente de control, acoso y terror en sus mansiones. Se trata de una investigación periodística desarrollada durante 3 años, que también me pregunto, esto, no sé, a mí hay ciertas cosas que no me cuadran. 3 años por parte del Diario, el periódico de Ignacio Escolar, y Univisión, que es un medio de comunicación hispanoamericano de gran relevancia. Los hechos presuntamente suceden hace 5 años, en el año 2021. Hay que recordar, en plena pandemia, y siendo además Julio Iglesias un hipocondríaco de primer nivel, prácticamente neurótico, porque se aisló en su mansión, no quería que entrara nadie, por miedo a contraer el COVID, que claro, a su edad, lógicamente, era un elemento de alto riesgo. Las denuncias, otro elemento a tener muy en cuenta, se producen bajo anonimato. Desconocemos quiénes son las denunciantes. Los testimonios, además, que se escuchan, los que hemos podido escuchar, los que se han difundido en el Diario y en otros medios de comunicación, no son reales. Son doblajes. Esto es importante señalarlo, son doblajes por actrices. Han contratado actrices y, por cierto, lo han hecho muy bien porque le ponen un toque dramático importante. Pero lo que hemos escuchado no son las declaraciones reales de los testimonios, de las denunciantes. Y además, estos hechos, que insisto, acontecen en República Dominicana y en Bahamas, han sido denunciados en España ante la Audiencia Nacional, no en República Dominicana. Y han sido denunciados a través de una organización, una ONG llamada Women's Link Legal, que se trata de una ONG, y abro comillas porque así se definen ellos, feminista, interseccional, que no sé lo que significa, antirracista y anticolonial, dedicada a la litigación estratégica en tribunales nacionales e internacionales para crear precedentes favorables a los derechos de las mujeres. Y lo que denuncian, luego si queréis entramos un poco más en detalles, pero lo que denuncian básicamente estas 2 mujeres es que se vieron o se sintieron obligadas a enseñar su cuerpo, también sufrieron tocamientos por parte del cantante y finalmente sexo. Una de ellas dice que el sexo no fue consentido. Julio Iglesias, en declaraciones, en respuesta a través de un comunicado, dice que sí, que ese sexo mantenido con una de esas trabajadoras fue absolutamente consentido. Pues ya tenemos polvorín, porque lo que ha desatado esto a nivel político y mediático es brutal. Marcos. No, es muy interesante plantearse ahora, que es una cuestión que debe hacerse siempre, cui prodest. ¿A quién beneficia ahora que salte este escándalo? Pues en primer lugar al Gobierno de España,
por cuanto tapa ahora mismo todas sus trapacerías, todo lo referente, por ejemplo, al caso Salazar. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay 600 mujeres del PSOE que han pedido un congreso para hablar del acoso y del abuso sexual en el seno del Partido Socialista, y esto ahora queda opacado, y beneficia este caso, en última instancia, a las denunciantes, a las trabajadoras, que podrían llevarse un buen pellizco. No nos chupemos el dedo con esta cuestión. Pero a mí me gustaría que volviéramos al principio de los tiempos, cuando imperaba la civilización y no la barbarie, cuando los procesos eran puramente judiciales y no se asesinaba civilmente antes de que se llegara siquiera al juicio. Julio Iglesias es el último caso, pero es que lo veníamos comentando antes fuera de micrófonos. Yo recuerdo todavía el caso de Carlos Bermú, al que se intentó también matar civilmente con 6 testimonios anónimos publicados por El País y que hicieron un daño reputacional tremendo al cineasta, que por otro lado difícililmente va a volver a poder trabajar. Recordamos el caso de hace unas semanas, que ya nos ha vuelto a oír hablar del tema, por cierto, de Adolfo Suárez. Tremendo. Que post-mortem, es decir, post-mortem, salen ahora 40 años después a decir que si le tocó el culo a una, que si le hizo un comentario, o vayas a saber tú lo que fuera. Pero no podemos normalizar este tipo de actitudes. No podemos normalizar ahora que, paralelamente a un juicio, en este caso salen a la vez la denuncia y el reportaje que lleva 3 años fraguándose, lo cual es muy, muy, muy relevante. No podemos normalizar que testimonios anónimos, en este caso llevados a la cámara y teatralizados por actrices, puedan suponer una condena moral y civil a una persona. No podemos normalizarlo. No podemos normalizarlo, y va a ser muy interesante, en caso de que la Fiscalía se pronuncie en última instancia aquí en España, va a ser muy interesante lo que derive de eso, porque la Fiscalía acaba de inhibir, o se acaba de lavar las manos con respecto al caso Salazar, utilizando argumentos que mutatis mutandis aplicarían perfectamente también al caso de Julio Iglesias. Vamos a ver ahí también cómo se retrata la Fiscalía. Pero por favor, volvamos a la civilización, paremos con esta barbarie del Me Too, porque estamos haciendo un daño reputacional a personas que quizá en última instancia sean culpables, pero merecen incluso la presunción de inocencia. Oye, bueno, eso es fundamental, pero fíjate, simplemente por... Yo no estoy diciendo que no sea culpable o que... Por comentar. Esto en todo caso lo tienen que decir los tribunales. En efecto. Pero importante, porque el caso del precedente que acaba de establecer la Fiscalía me parece muy relevante. En el caso Salazar, de Paco Salazar, exalto cargo dentro de la cúpula socialista, que recibió denuncias anónimas dentro del PSOE por supuestos abusos, pues en teoría tumbarían el caso de Iglesias, porque lo que establece la Fiscalía es que no puede iniciarse un procedimiento penal cuando no existe denuncia de las personas presuntamente agraviadas, cuando las supuestas víctimas no están identificadas y cuando la acción se sustenta exclusivamente en informaciones periodísticas o testimonios anónimos. Esto, en teoría, estos 3 elementos concurren de forma simultánea en el caso Salazar, pero también en el caso Iglesias. Y en este caso, en el caso Iglesias, la denuncia es previa a las informaciones periodísticas, pero esta se basa exclusivamente en la investigación del Diario y de Univisión, y además son denuncias de momento anónimas. Esta información la firma además Teresa Gómez, tu compañera en The Objective. Sí. Pero bueno, en todo caso, asistimos a lo que se denomina una pena de telediario. Sí. Un hinchamiento. Óscar. A ver, esto va de política, esto va de manipular políticamente una cuestión que no lo es. Aquí no se habla de agresión sexual, aquí se habla de estigmatizar, de presumir la culpabilidad de un hombre por hecho de ser un hombre, pero aquí hay un patrón común en relación, tú lo has hablado con Carlos Bermú, podemos hablar también de Plácido Domingo, sí, de Nacho Cano. Es decir, ¿cuál es el patrón? Son personas que se han declarado no de izquierdas. Es decir, ellos han apoyado al Partido Popular en más de un caso explícitamente, ¿no? Y lo que quiere esta gente es demostrar que más allá de su estercolero, de ese gran muladar en el que han convertido el gobierno y su partido, hay también mierda. Pero no es cierto. Es decir, pero si vemos el proceso, es siempre el mismo. Parte de un periódico, en este caso el diario.es, un periódico de extrema izquierda, muy afín al régimen sanchista. Esto para mí es importante porque define y algo. Es decir, en segundo lugar, hemos visto en el caso de Julio Iglesias cómo a las 6 de la mañana, Televisión Española, la televisión oficial del régimen sanchista, estaba encabezando todo su noticiero con Julio Iglesias. Hemos visto después cómo sacando imágenes suyas con Aznar, el resto de periodistas y de medios sanchistas han secundado esa dinámica, y después entra también la portavoz del gobierno. Esos portavoces del gobierno que nunca están enterados de nada, en este caso estaba puntualmente informada de absolutamente todo. Y después el papel de la Fiscalía. Es
decir, esa fiscalía que no ve indicios en el comportamiento de Rodríguez Zapatero, aquí sí. Y un aspecto que me parece muy importante, ha decidido tomar declaración a las denunciantes en calidad de protegidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué peligro tienen? ¿Por qué? La libertad, Exacto. es decir, la seguridad. Es decir, se está manipulando políticamente algo que no es político. Y eso para mí me parece esencial. Fíjate, Óscar, esto que comentas me parece muy relevante. La ONG, que es la que está asesorando legalmente a estas dos extrabajadoras de Julio Iglesias, alegan que sí, que tienen que ser denunciantes protegidas y por lo tanto garantizar su anonimato, porque temen que si no es así, pues Julio Iglesias las puede persuadir. Persuadir, es decir, que directamente se llega a un arreglo económico que es totalmente legítimo, pero además, al margen de eso, Julio Iglesias sabe perfectamente quiénes son estas dos trabajadoras. O sea, es que es absurdo, es absurdo. Y luego, importante, a ver, Julio Iglesias tiene una fama más que conocida y ganada a pulso, de que según él, bueno, se habla de miles de amantes, 5.000, 6.000, miles de amantes, miles y miles de amantes. Oye, 3 años, porque yo me pregunto, esto es relevante también, de esas miles de amantes ahora surgen dos que le acusan de este tipo de cuestiones. 3 años. Me pregunto, 3 años. Y precisamente ahora, y después del ahora, caso Salazar, José Tomé, Antonio Navarro, ¿no? ¿Y por qué denuncian en España? ¿Por qué si la violación es tan flagrante, por qué no denunciaron en su día, no 5 años después, en su día en República Dominicana y en Bahamas? ¿Por qué vienen a España a denunciar? Y luego, sobre todo, que en este caso le dan presunta credibilidad a todas ellas, pero no así en el caso de Paco Salazar. Sí que hubo denuncias en el canal interno del Partido Socialista. Claro. Fue el propio PSOE el que dijo que no fueran a la Fiscalía o que promovió de alguna manera que esto no derivara en un tribunal. Y en este caso sí, además 3 años, como decías tú, de investigación. Oye, si hay una presunta violación, un presunto acoso sexual, no se necesitan 3 años de investigación. Si tienes el testimonio de las que lo denuncian, que hay que investigar, lo a publicas no ser y que, fuera, ¿no? Claro, y sobre todo eso, porque después de 3 años supuestamente de investigación, tienes que, ni siquiera puedes ofrecernos, aunque sea el testimonio con voz tergiversada y la cara tapada de las propias denunciantes. Tienes que teatralizarlo y no tienes más pruebas, porque, oye, en 3 años de investigación al final solo nos ofrecen 2 testimonios de personas anónimas y nada más. Y no ha habido una continuación de esa investigación publicada a través de los medios de comunicación, que en el caso de Paco Salazar vimos que no solamente era el Paco Salazar, sino que se ha extendido las denuncias por parte de muchísimas federaciones del Partido Socialista en muchísimos territorios, que vemos que al parecer sí que era una práctica ya habitual dentro del propio partido. Fijaos, simplemente para poner la declaración, la posición oficial del gobierno, por boca de su portavoz, Elma Saiz. Con todo el trabajo, toda la investigación relacionada con Julio Iglesias, lo que sí que le puedo decir que este trabajo periodístico a mí me merece mucho respeto. Como mujer, como progresista, le vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, y desde luego no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso, ¿no? Y por eso lo repetimos de manera reiterada. Es tan importante el que no blanqueemos a la ultraderecha, porque son negacionistas de la violencia de género. Es tan importante que seamos contundentes contra esa lacra. Vale, importante esto que comenta Elma Saiz, porque para empezar, ella misma dice, ¿no? Ultraderecha. Titular de Mañaneros, el programa de la mañana de Radio Televisión Española, directamente han hecho un amplio despliegue sobre este tema, y el titular es Julio Iglesias, mito de la derecha española. Se politiza absolutamente el caso. Absolutamente politizado. Y luego habla la ministra portavoz de absolutamente inaceptable. Rápidamente reaccionan contra esta denuncia. Y yo me pregunto, ¿vale? ¿El mismo gobierno
que soltó a la calle a violadores y pederastas con su ley del solo sí es sí. El mismo gobierno que ha dejado la indefensión más absoluta a todas esas mujeres, en este caso sí, maltratadas, bajo amenaza de pareja, de sus parejas y exparejas, en donde han fallado como una escopeta de feria las famosas pulseras antimaltrato. El mismo gobierno que ha hecho caso omiso a las denuncias, también anónimas, que se ha producido a nivel interno sobre algunos de sus dirigentes. Claro, esto, una vez más, no es el qué, es el quién. Porque a mí, yo lo único que exijo es un mínimo de coherencia. Y yo en este caso creo que es fundamental. Yo defiendo la inocencia, la presunción de inocencia de Íñigo Errejón. La he defendido en público y la defenderé en privado. Porque creo, sinceramente, a la vista de las declaraciones de Muliá, la actriz que lo ha denunciado, que no hay caso. No hay caso. Pasó una mala noche. Se encontró una situación incómoda. Oye, eso es lo más normal. Pero de ahí al delito hay un abismo. Insisto, defiendo la presunción de inocencia de Errejón como defiendo la presunción de inocencia de todos los cargos socialistas que han sido denunciados por los canales internos de forma anónima. Como defiendo la presunción de inocencia de Julio Iglesias, de Plácido Domingo y de todas las personas que reciben una denuncia, sobre todo si es anónima, que sinceramente eso le resta credibilidad. Y varios años después. Es que pero no olvidemos un momento político muy determinado. Claro. Pero no olvidemos tampoco que este es el mismo partido, porque esto viene de lejos, que tuvo a Jesús Eguiguren, el que blanqueó a ETA, Exacto. y que fue condenado, es decir, por maltratar a su mujer. Y lo tuvieron aún así durante 12 años liderando el partido. Total. Es decir, este es el partido que ahora da elecciones. Sí. Y efectivamente, tú hablabas de la ministra Redondo, que ahora le duele todo lo que está pasando con Julio Iglesias, pero sin embargo no le dolía nada, absolutamente nada, el hecho de que muchas mujeres se sintieron absolutamente desprotegidas porque sus pulseras fallaron. No le importó demasiado. Es decir, estas personas, estas mujeres que dirigen el Partido Socialista, que ahora se comportan como llenas, cuando hablan de Julio Iglesias, ¿qué dijeron en el caso Salazar, de José Tomés, de Antonio Navarro? Absolutamente nada, miraron para otro lado porque, sí, decía esta activista iraní que tiene la ideología. No, la ideología es la mascarada de sus intereses, porque sobre todo están ganando pasta del bolsillo de todos los ciudadanos españoles. ¿Dónde van a vivir mejor que donde están ahora mismo? Es decir, son unos hipócritas y por sus hechos los conocerás. Yo no os creo, compañeras. Y lo que ha dicho sobre todo al final, al hablar de la ultraderecha, es eso, es politizar el asunto y centrarlo efectivamente ya en una cuestión ideológica. Efectivamente. Es un caso político desde el principio. ¿Y por qué ahora? Es muy importante los tiempos. Hay que recordar que el PSOE se está desangrando a nivel electoral, no tanto por los casos de corrupción, que también, sino por los casos de presuntos abusos que afectan a algunos de sus altos cargos y, desde luego, por el caso más mediático de los últimos meses, el caso Ábalos, el caso Koldo, con el tema de intercambio de putas. Oye, el putiferio socialista ha hecho un gran daño electoral al PSOE y estaban buscando como agua de mayo un referente de la derecha sobre el que desviar la atención. Es que lo decía Sánchez, simplemente dijo que era sistémico, o sea, que era el abuso, y además lo relacionó más con una cuestión laboral que era sistémica. Cuando aparecen casos en la izquierda, resulta que el problema es que es un problema sistémico, todos. De la sociedad. Es un problema que nos apela a todos como sociedad, es un problema, en definitiva, que nos mancha a todos, a Manuel, a mí, a Óscar y a Paco Salazar por igual, ¿no? Pero, sin embargo, cuando salen casos en la derecha, la verdad que eso demuestra el machismo exacerbado, la ranciedad de la derecha. Sí. Esto siempre ha funcionado así. Julio Iglesias, ¿por qué es un caso que le resulta muy jugoso ahora mismo? En primer lugar, por el cariz que tiene el personaje, de españolidad, de tradición, de Don Juan, muchas veces también además asociado al Partido Popular, y en segundo lugar por el momentum político. Es evidente que nace que este caso sale a la luz en un momento muy determinado, en el cual el Partido Socialista está ahora mismo con el lodo ya casi tocándole las orejas de los casos Koldo, Ábalos, Salazar, Tomé. Es que podríamos quedarnos durante media hora enumerando ahora mismo presuntos agresores y abusadores sexuales del Partido Socialista. Yo, de todas maneras, y por puntualizar, yo siempre he sido un defensor de la presunción de inocencia ante la barbarie que para mí supone el Me Too. Ahora bien, yo tengo un baremo a la hora de defender a las víctimas del Me Too. Siempre y cuando esa persona no haya participado nunca y no haya defendido nunca
el Me Too como procedimiento para juicio social. Es decir, si tú como socialista o tú como personaje de izquierdas, véase Íñigo Errejón, has defendido el Me Too y has defendido que había que creer la palabra de una mujer sistemáticamente, te mereces ahogarte con la misma soga. Totalmente. Te lo de mereces. acuerdo, y no voy a salir en tu defensa. Ahora bien, poética. si resulta que el día de mañana le pasa a Julio Iglesias que jamás ha participado de esto, lo defenderé públicamente. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, quizás es necesario que los que han promulgado esto pasen por esto para que volvamos al inicio, para que volvamos a la civilización. Pero ellos, a ver, lo bueno de este momento en el que nos encontramos es que esta gente ya no tiene credibilidad. Ha demostrado que a la mujer no le importa absolutamente nada y que no va más allá de su retórica. No les creemos, es decir, y las mujeres tampoco. Es decir, a ellas, las mujeres, lo decíamos anteriormente, no les interesa absolutamente nada. ¿Qué buscan de ellas? Lo mismo que los inmigrantes y de todos aquellos sectores que se curran mucho. El voto. Solo el voto. Pero lo han perdido. No tienen ninguna credibilidad porque están suficientemente retratadas. Con lo cual, este es un buen momento para la presunción de inocencia. Porque en el caso de Julio Iglesias, tú lo decías muy bien antes, Marcos, el juez decidirá si es culpable o no. Pero hay que presumir su inocencia. Claro. Y ya no nos creemos como antes. Y he de hablar en defensa de los hombres, que durante estos últimos años parecía que permanecíamos debajo de las faldas de la mujer porque no nos atrevíamos a hablar. ¿Por qué? Porque estas enfermas han dicho que el hombre, por el hecho de ser hombre, es patológicamente enfermo y que tiene que curarse, pero no por haber hecho nada, sino por el hecho de ser que la violencia está incardinada en el ADN de la masculinidad, llegó a decir Manuela Carmena. Bueno, es que el feminismo radical dice que el hombre es violento por naturaleza. Es violento por naturaleza y es un violador en potencia. Todos somos violadores en potencia. Sí. Oiga, que sí, que hay violencia en el seno de la pareja. Importante esto, ¿eh? No es una cuestión de sexo. En el seno de la pareja. Doméstica. Porque también hay violencia en parejas homosexuales. Claro. Y hay violencia entre lesbianas. De eso no dicen nada. Y también hay violencia de la mujer hacia el hombre dentro de la pareja. Cuidado, que esto tampoco se dice. Y hay filicidios maternos, más que los paternos, por cierto. También, importante. Y hay denuncias falsas, como bien ahora ha puesto negro sobre blanco Juan Sotibars en su magnífico libro Esto no existe, que está siendo un bestseller, por cierto. Claro que hay, pero eso se oculta, y se oculta por intereses políticos. Importante también, claro que evidentemente, presunción de inocencia siempre. Pero es que voy un paso más atrás. ¿Por qué narices la justicia española tiene que investigar y juzgar un caso de presunta violación o de presunta agresión sexual que se ha producido hace años en República Dominicana y en Bahamas? Oiga, que denuncien allí, que es donde han sucedido esos hechos. ¿A qué viene esto justo ahora en España? Otro indicio que apunta a una utilización espuria de este caso. Está parasitada por el sanchismo, es evidente. Está parasitada por el sanchismo. Y luego, el caso de Errejón. Que yo ahí discrepo con vosotros, yo defenderé la presunción de inocencia de Errejón hasta el final, hasta que se demuestre lo contrario. Pero interesante la declaración que hizo ante el juez, donde el juez le pregunta de forma muy acertada, oiga, ¿dónde está la hermana? Yo sí te creo. Porque usted no decía cuando era político que la mujer cuando declarara y cuando denunciara un acto, lo que decía era verdad. Ahora, sin embargo, niega eso. Y dice Errejón, bueno, señoría, tiene que entender que yo entonces estaba en política. Por eso tuve que dimitir, para defenderme. Y representaba un papel. Vaya papel, un papel no, un papelón el tuyo. Vamos, yo lo veo en el caso de Errejón. Yo lo que estoy criticando, como estáis comentando, es aquí la contradicción en sí del propio gobierno y del propio Partido Socialista. Lo mismo que tenemos que defender la presunción de inocencia, no podemos descartar que alguno de estos sea culpable o lo deje de hacer. Aquí el problema es ese, la politización y la contradicción que supone que el gobierno y el Partido Socialista, lo comentábamos y volvemos al inicio de la tertulia, en el caso de las mujeres iraníes es que no es que lo obvien, es que incluso intentan, como en el caso de Irene Montero, justificar que no está sucediendo lo que está ocurriendo y decirle a las iraníes, lo hemos visto también en el caso de Gaza. Esta semana, en la mañana de Federico, una entrevista sobrecogedora de un israelí, de uno de los que fue secuestrado por Hamás, que era increíble escuchar cómo él se mostraba piedad por los gazatíes, por el pueblo gazatí, y relataba cómo jamás no era capaz de demostrar esa piedad y él asumía que era uno de los objetivos y sin embargo ellas te tientan, las mujeres de la izquierda te intentan dar de alguna manera lecciones sobre que la persona que ha sido secuestrada no, es que quiere el exterminio de los propios gazatíes. Es una contradicción muy, muy parecida. Están constantemente de alguna forma intentando dividir a la sociedad, creando nichos electorales, pero además en base
al enfrentamiento constantemente entre hombres y mujeres, entre derecha e izquierda, entre unos países y otros. O sea, es de lo que viven exclusivamente. Y en este caso yo creo que Julio Iglesias, ya veremos lo que sucede o deja de ocurrir, pero es verdad que hay muchos indicios de que, bueno, es un caso que pende un poco, ¿no? Que está bastante absolutamente cogido, politizado. Sí, Mira, Maite, es decir, los teóricos estadounidenses que han hablado mucho sobre la demagogia dicen que la cualidad fundamental del demagogo duro, porque diferencia entre el demagogo duro y el blando, es que necesita dividir a la sociedad para poder mantener su demagogia. Total. Efectivamente. No, ese es el objetivo que tienen y es su Fijaos hasta único. qué punto está politizado este caso, que lo primero que ha hecho la izquierda, en este caso Sumar y Podemos, es exigir que se le retire la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias y la distinción de hijo predilecto del Ayuntamiento de Madrid. Y la respuesta de Ayuso y Almeida ha sido tururú. Bien, muy bien. Tururú. Muy Pues bien. claro que sí, vamos. Pero esto que es la condena previa. Pero ¿esto qué es? O sea, esto es negar, como estabais comentando, la presunción de inocencia. Por cierto, lo mismo pasó cuando en esa denuncia de presunta agresión sexual a Adolfo Suárez, que en teoría sucedió hace 40 años, después de años de que ya el pobre... presidente Suárez haya fallecido, pidió también la izquierda que se le retirara el nombre al aeropuerto Barajas. Aeropuerto Barajas, que también se le retirara el nombre. Pero claro, como eso pasó sin pena ni gloria, porque lógicamente, o sea, ¿a qué viene que denuncies una presunta agresión sexual 40 años después de que en teoría haya sucedido y después de que la persona ni siquiera pueda defenderse porque ha fallecido? Pues ahora, oye, qué casualidad. Pero es la cancelación social de todos los referentes en algún momento, cuando ellos exaltan a los suyos como si fueran auténticos héroes al margen de lo que hayan hecho o dejado de hacer. Es decir, no solo ya socialmente en el caso de Julio Iglesias será difícil que incluso pueda restituir su honor y su nombre, porque como el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, además con la imagen de Don Juan que tiene, pues... cabe todavía mayor duda sobre lo que pudiera hacer y demás. Es que además exigen que públicamente se les la pide. Se le condene. Se les la pide. Pero muy bien ahí la reacción del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Que no. Muy bien, que además demuestra que algo ha cambiado. Sí. Que algo ha cambiado. Porque hace 5 años probablemente la derecha hubiera comido este menú. Totalmente. Es decir, ellos dividen el mundo entre nosotros y ellos. Lo que vale para nosotros no vale para ellos. Es una doble vara de medir. Se llama hipocresía y se llama cinismo. A ver, Adrián, cuéntanos, porque precisamente sobre esta cuestión hemos preguntado a nuestra audiencia. Efectivamente, pues, le hemos preguntado qué opinaban de las denuncias de agresión sexual contra Julio Iglesias en nuestra cuenta de X @trincherallamas, y nuestras opciones eran que todo es mentira, esto es una operación para desviar la atención, hay indicios sólidos, o bueno, que decida la justicia. Pues un 67% cree que es toda una operación para desviar la atención ante todos los escándalos de Sánchez, así que vamos a escuchar qué nos han dejado los oyentes. Buenos días. La denuncia de agresión sexual contra Julio Iglesias es simplemente una cortina de humo para desviar la atención de toda la corrupción que tiene el PSOE. Es vergonzoso. Pues yo creo que lo de Julio Iglesias es totalmente falso. Además, esto está todo alentado por Rogerío, que quiere desviar la atención. Y a la vista está que cuando fueron los casos de socialismo decían que dejar a las mujeres que denuncien si quieren. Y ahora no, hay que denunciar a la fuerza, hay que denunciar a la fuerza. O sea, todo esto es un cuento, me suena a cuento. Que el otro sea un viva la vida, tiene pinta de haberlo sido siempre. Pero que esto me suena a mí a querer trincar y a querer desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Hola, buenos días. Yo no creo que Julio Iglesias necesite recurrir a este tipo de cosas. Pero lo que sí que me queda claro es que aquí está la firma PSOE, que son muy dados a los chantajes, sobornos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Independientemente de que hay que dejar que la justicia haga su labor, este tema tiene un tufillo, o si se me permite la expresión, un tufazo a maniobra de distracción sanchista. Siempre es mejor que los telediarios empiecen con Julio Iglesias que no con Begoña o con la corrupción del gobierno que tenemos. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Maite Loureiro, muchas gracias. Muchas gracias. Qué Óscar corto Rivas. se ha hecho, qué corto. Oye, se nos ha quedado el tintero el tema de la vivienda. Mañana lo abordaremos en tertulias si tenemos ocasión. Óscar Rivas, como siempre, un auténtico placer. Igualmente, muy divertido todo. Y Marcos Ondarra, muchísimas gracias. Un honor.
un auténtico placer. Y nosotros, a continuación, continuamos porque vamos a hablar con Rubén Arranz y su sección La Lupa sobre los negocios, atención, bastante lucrativos, de otro gran líder del socialismo patrio, Gaspar Zarrías, un excapo del socialismo andaluz. A continuación. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.